Bueno, hermanos, damos gracias a Dios nuevamente. Hoy es su día. El Señor resucitó y hoy podemos nosotros ser aceptos por la sangre del Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar pidiendo a Dios su ayuda. Bendito Dios, nos acercamos nuevamente como iglesia pidiendo tu ayuda, Señor, tu favor, tu socorro, reconociendo, oh Dios, que sin tu gracia, sin tu poder, nada ocurre, Señor. Reconociendo que mis palabras no son nada, pero tu palabra es viva y eficaz. Reconociendo que nuestras distracciones estorban, Señor, a nuestra atención para poder adorarte, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Señor. También reconocemos nuestra limitación en el entendimiento, porque es una obra espiritual, una obra de la iluminación del Espíritu Santo, Señor, para comprender tu palabra, Señor. Así que ayuda a nuestra mente, ayuda a nuestro corazón, ayuda a todo nuestro ser para poder glorificarte, Señor, y comprender tu palabra, ver las maravillas de tu ley, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Ayuda a tu iglesia a conocerte, amarte, atesorarte más, Señor, para que tú seas glorificado en medio nuestro, Señor. Ayúdame a mí a expresar con claridad y fidelidad tu palabra para el beneficio de tu iglesia, Señor. Por amor a tu nombre, Señor, bendice tu palabra para el beneficio de tu iglesia, para nuestro gozo, Señor, como decía Jesús, que oráramos pidiendo las cosas en el nombre de Cristo para que el Padre sea glorificado y nosotros hallemos nuestro gozo completo en ti, Señor. Te pedimos todo esto a través de la sangre del Hijo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con nuestra serie sobre la santificación. Como decía la semana pasada, hoy estaremos empezando la parte 1 del lugar de la oración. Vamos a hablar acerca de el lugar de la oración en nuestra santificación. ¿Qué lugar tiene la oración en nuestra santificación? Hemos visto las 2 semanas anteriores la importancia de la palabra de Dios para nuestra santificación. El hecho de que busquemos al Señor por medio de su palabra y cómo a través de su palabra Dios le ha placido usarla para avivarnos, para traer gozo, para despertar, para convencernos de pecado. Sin embargo, algo que también vemos en la Escritura, que así como el Espíritu Santo está ligado a la palabra de Dios para obrar, así también su palabra y la oración están ligadas en el obrar. De allí que veremos algunos textos que nos relacionan en esto y poder nosotros comprender de manera esencial, por lo menos hoy, acerca de qué es la oración y cuál es su importancia para nuestra santificación. Amén. Quisiera empezar con unas palabras introductorias de un extracto del libro que dice lo siguiente: ¿qué hace usted cuando no desea la palabra de Dios? ¿O cuando la lee y no encuentra nada que le produzca gozo? ¿O cuando su gozo es débil y se desintegra ante los encantos de este mundo? ¿Qué hace usted si no se sacia con el Dios de la Biblia y prefiere los placeres del mundo? ¿Alguna vez batallaron contra esto Pablo o los salmistas o los célebres santos de la historia? Sí, a ellos también les sucedió. Y deberíamos cobrar ánimo. Todos nosotros lidiamos con épocas de indiferencia y endurecimiento espiritual en el corazón. Entonces, ¿cómo batallamos cuando nuestro deseo es muy débil y no nos sentimos motivados a leer la palabra de Dios? La respuesta es la oración. Salmo 42, 5 al 8. Salmo 42, del 5 al 8, dice lo siguiente: Másquil de los hijos de Coré. Salmo 42 del 5 al 8. ¿Por qué te abates, oh alma mía?
¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Santiago 5:13. Santiago 5:13. Dice, ¿está alguno afligido? Que haga oración. La aflicción, la depresión, la falta de deseos por buscar al Señor, como decía allí en la introducción, la experimentamos los creyentes porque aún tenemos un cuerpo caído, aún hay un remanente de pecado que estorba nuestra comunión plena con Dios. Si estamos en esta situación, no somos los primeros ni los únicos. A través de la historia, tanto hombres que Dios inspiró, como leímos en el Salmo, como históricamente hombres como Martín Lutero, que se veía con tanta vehemencia, con tanto denuedo, experimentó grandes depresiones. Y aún en medio de la plena reforma, leer por ejemplo acerca de Lutero, que en plena traducción del Nuevo Testamento en el idioma, él estaba deprimido pidiéndole a sus hermanos de la iglesia, él estaba recluido en un castillo, que oraran por él, porque en medio de su traducción él estaba abatido, triste, él no oraba al Señor, no leía la palabra, su carne le estaba venciendo, y estábamos en plena reforma, donde pudiéramos ver externamente que este hombre estaba con un fuego, por así decirlo, inextinguible. Sin embargo, allí en la intimidad también experimentaron estas batallas. ¿Y qué pidió a la iglesia? Oración. ¿Por qué oración? Es lo que queremos nosotros ver. ¿Por qué orar? Bueno, primeramente la Biblia, el ejemplo, el testimonio, nos habla de eso, como decía Santiago también. ¿Está alguno afligido? ¿Qué dice? Haga oración. Haga oración. ¿Qué es la oración? Bueno, de manera sencilla nos dicen desde pequeño, la oración es hablar con Dios. Es comunicarle a Dios algo. De una manera un poco más completa, el catecismo de Westminster, catecismo histórico, dice lo siguiente acerca de la oración. ¿Qué es la oración? La oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios, de cosas que sean conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo, con la confesión de nuestros pecados y con el grato reconocimiento de sus misericordias. En esta definición no solo se habla de lo que es la oración de manera fundamental, sino que también nos da algunos elementos de la oración. Pero fundamentalmente lo que el catecismo nos dice es que es el ofrecimiento, o lo que sería lo mismo, la manifestación de nuestros deseos a Dios. Por tanto, la oración revela lo que hay en nuestro corazón. El autor, hermano Packer, J.I. Packer, dice, creo que la oración sirve para medir espiritualmente a un hombre como ninguna otra cosa puede hacerlo, de modo que la forma en que oramos es una de las preguntas más importantes que podemos hacernos. Pregunta es, ¿por qué oramos? ¿Cuáles son nuestras peticiones ante Dios? ¿Qué es lo que nosotros rogamos a Él? Como bien dice el concepto, partiendo del concepto, la oración es la expresión o manifestación de nuestros deseos a Dios. Así que cuando revisamos nuestras oraciones, evidenciamos lo que nuestro corazón está atesorando, lo que nuestro corazón le está dando importancia. Y recuerdo, en medio del estudio de
nos comentaba acerca de oraciones naturales. ¿Cómo es eso? Bueno, son las oraciones que hacemos, que puede hacer cualquier persona sin necesidad de tener el Espíritu de Dios. Es decir, ¿quién no quiere, por ejemplo, que Dios prospere su trabajo? Que Dios le dé un buen matrimonio, que Dios le guarde en salud, por ejemplo. Cualquier persona, sea creyente o no sea creyente, puede hacer este tipo de oración. Pero ¿por qué hablamos de lo que revela nuestro corazón y por qué examinar y ver qué es lo que oramos? Porque en nuestra oración será el indicador si realmente nuestros afectos y nuestras peticiones van más allá, porque no es que esté mal orar por esas cosas, sino que vayan más allá de lo que es la realidad natural, la realidad material, y clamar, como vemos ejemplos en las Escrituras, por más deseo por Dios, por crecer en el conocimiento de Cristo. Y me recuerdo cuando hace como un par de años en el grupo familiar, cuando estudiamos sobre la oración, y vimos varios ejemplos de oraciones del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, y algunos de los hermanos decían: wow, qué diferentes son las oraciones de Pablo a las oraciones nuestras. Qué diferentes son las peticiones que él tenía para la iglesia de lo que nosotros pedimos. Y hoy alabo al Señor porque 2 años después yo puedo dar testimonio que los hermanos en el grupo hemos madurado y hemos crecido, y que nuestras peticiones cada día se ajustan más a la palabra de Dios. Cuando ahora puedo dar testimonio de los hermanos pidiendo crecer por su santidad, creciendo por el conocimiento de Dios, por la salvación de sus familiares incrédulos. Eso muestra los deseos de nuestro corazón, que están inclinados, y que nuestro mayor tesoro es Dios y su reino. Pero como decía, de manera concreta y para sintetizar, la oración es la manifestación o el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios. Eso es la oración. Ahora, ¿por qué es tan importante la oración para nuestra santificación? ¿Qué hace de la oración que esto sea un medio por el cual Dios lo usa para santificarnos? Vamos a leer Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Parte C. Santiago capítulo 4, versículo 2, parte C. Dice: no tenéis porque no pedís. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 7 al 11 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si un hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? La oración es importante y vital porque Dios la eligió como un medio para dar gracia y obrar en el mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que Dios en su soberanía, así como ocurre con otras áreas de la vida, Dios puede hacer todas las cosas sin nosotros. Dios no tiene necesidad de nosotros. Sin embargo, a Dios le ha placido obrar y actuar en el mundo a través de nosotros, de su iglesia, y específicamente a través de la oración. En otras palabras, como dice Santiago, ¿por qué no tienes aquello? Bueno, porque no pides. Y después sigue diciendo el texto, y lo veremos la semana que viene cuando hablemos de cómo orar. ¿Por qué lo que pidas no lo tienes? Porque oras mal. Y aprenderemos la semana que viene, Dios mediante, acerca de cómo orar. Pero quiero que esencialmente tengamos
fijo que una razón de la importancia de la oración en todo esto es que Dios así le plació elegirla como un medio para Él otorgarnos gracia para el beneficio nuestro y para obrar en el mundo. Por eso vemos ejemplos en la Escritura cuando Pedro fue preso. ¿Qué estaba haciendo la iglesia cuando se enteró que él estaba preso? Oraba. ¿Y Dios escuchó o no escuchó la oración de la iglesia? La escuchó y Dios liberó a Pedro. ¿Tenía la necesidad Dios de a juro esperar que la iglesia orara? No, en ninguna manera. Dios podría hacerlo sin la oración de ellos. Pero a Dios le plació y Dios eligió que fuera a través de la oración la manera de él actuar en este mundo. Así como, por ejemplo, la salvación de los pecadores. Dios no necesita de nosotros para salvar a pecadores, pero a Dios le plació usar la predicación del Evangelio para que a través de que Él es predicado, Él salvar a los pecadores. Así que es un medio, es un instrumento de Dios, en este caso, en nuestra santificación. Y pudiéramos preguntarnos acerca de nuestro pecado. ¿Cuánto pedimos nosotros por nuestros pecados? ¿Con cuánta clemencia, vehemencia, con cuánto denuedo, con cuánta, ¿cómo se dice eso? Con cuánta consecutividad, con cuánta perseverancia, la palabra, nosotros pedimos por nuestro pecado? Para vergüenza nuestra, a veces pedimos más porque Dios nos dé el alimento material, que Dios nos prospere más en lo económico. Pero rara vez o pocas veces pedimos por, Señor, ayúdame a vencer el pecado de la avaricia, ayúdame a vencer el pecado de la mentira, ayúdame a vencer el pecado de la lujuria. Y no somos vehementes pidiendo y clamando al Señor por ello. Entonces Santiago nos pudiera decir, ¿y por qué no lo has vencido? Bueno, porque no lo pides. Porque si pidieras, Cristo ha prometido que conforme a su voluntad, cuando pedimos, Él nos oye y nos dará las peticiones de nuestro corazón. Así que, hermanos, quiero que podamos nosotros tener claro que es importante y vital que nosotros oremos a Dios, porque Dios eligió darnos, a través de la oración, la gracia para ayudarnos en nuestro socorro. El apóstol Pablo, en el 2 de Corintios capítulo 12, vamos a ir allá, 2 de Corintios capítulo 12. Versículo 7. Al versículo 10, Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto he rogado 3 veces al Señor para que me lo quitara de mí, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Hasta el 9. ¿Qué nos muestra Pablo? Bueno, él tenía una debilidad, tenía una lucha fuerte, y ¿qué hizo Pablo? Oró, pidió, clamó, le manifestó a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Gracia. Bástate mi gracia. En medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra insuficiencia, es la gracia de Dios cuando clamamos quien nos ayuda a perseverar y a vencer al pecado. Ahora, ¿por qué es importante la oración? Ya vimos la primera. Uno, porque Dios la eligió para darnos gracia y obrar en este mundo. Ahora, también es importante la oración
porque a través de ella nosotros glorificamos a Dios. ¿Cómo es eso que lo glorificamos? Bueno, podemos ir a Proverbios capítulo 15. Cuando hablamos de glorificar, hablamos de honrar, de reverenciar a Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 8, dice así: el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, mas la oración de los rectos es su deleite. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Que puede venir una persona y ofrecer, en el contexto del Antiguo Testamento, gente pagana podría ofrecer animales a Dios para que recibir la bendición de Dios, para traerlos a Él por su pecado. Y Dios, ¿cómo vería eso? ¿Como grato? No. ¿Por qué? Porque esta gente le desprecia. Pero habla que la oración de quién, de los rectos o de los justos, es su deleite. En otras palabras, Dios se alegra, Dios se regocija cuando su pueblo viene a Él pidiendo en oración por vuestros deseos o vuestras necesidades. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que esto glorifica a Dios? ¿Por qué la oración glorifica a Dios? Algo hemos dicho acerca de la fe, quisiéramos reforzarlo ahora a través de la oración. Cuando nosotros oramos, reconocemos que no podemos hacer algo. Cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios X o Y deseo, nosotros primeramente debemos reconocer que nosotros no podemos hacerlo, si no nos estuviéramos ni siquiera pidiéndolo. En otras palabras, cuando oramos, nosotros nos humillamos, nosotros reconocemos nuestra incapacidad para hacer algo que agrade a Dios. Por tanto, lo que hacemos entonces es pedir y reconocer la capacidad que Él sí tiene para poder hacer lo que pedimos. Por esa razón, Dios es glorificado en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro ego o nuestro yo es humillado y Él es exaltado. La oración, por eso dicen otros autores, es la muestra o la evidencia de ¿qué? De nuestra dependencia de Dios. Porque si yo no oro a Dios, lo que le estoy diciendo en otras palabras es, yo no necesito de ti, yo no necesito de tu gracia para yo vivir. Yo hago lo que quiero, cuando quiero y donde quiero, y no necesito de tu bendición para hacer las cosas. Esa es la arrogancia, la altivez y el orgullo. Esa es también, por otro lado, la ignorancia de una persona que no sabe lo que dice la Biblia acerca del hombre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice claramente de nuestra incapacidad, de nuestra insuficiencia, de que no tenemos el control soberano de las cosas, de que podemos planificar, pero no tenemos certeza de que se lleven a cabo los planes. Pero el único que sí controla, gobierna todas las cosas es Dios. Así que cuando oramos reconocemos eso. Reconocemos, Señor, yo no puedo vencer este pecado. Yo no puedo salir de esta avaricia, de esta codicia. Yo no puedo avanzar en esta lucha con mi falta de contentamiento. Esa es mi oración, reconozco mi incapacidad. Pero no solo allí, sino que veo que tú sí eres poderoso para ayudarme a mí en mi debilidad, al yo vencer este pecado y así entonces glorificarte. Vamos a ir al Salmo 119. Salmo 119. Es importante recordar, hermanos, que los salmos son oraciones y alabanzas o canciones. Así que cuando leemos un salmo debemos recordar que formaba parte también de una oración. El Salmo 119 es una oración. Fíjense cómo se muestra en dos versículos que vamos a leer la dependencia que tenía el salmista, reconociendo su incapacidad y reconociendo a la vez el poder de Dios para poder obrar en él, para entonces el poder agradarle y obrarle. Dice el Salmo 119, versículo 8.
Y tiene una relación con versículo 18. Y tiene relación con lo que hablamos la semana pasada. Dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. ¿Qué está reconociendo el salmista en esta oración? Que él puede leer la Biblia y no puede ver las maravillas de Dios. ¿A alguno le ha pasado esto alguna vez? Hermano, nos pasa. Como decía, no somos los primeros que a veces uno lee, está haciendo el estudio y uno como que, como decía al principio, no pasa nada. ¿Qué pasa? Oye, yo veo que otros ven allí como tesoros y yo no los encuentro. Aquí está el salmista reconociendo nuestra incapacidad para percibir las maravillas de tu ley. ¿Qué es lo que reconoce él? Bueno, yo no puedo abrirme los ojos a mí mismo. Por eso decía Jesús en los evangelios que cuando unos no conocían o no se les fue revelado, como dicen los evangelios, que quién era él, pero les llamaba a sus discípulos bienaventurados. ¿Por qué qué? Porque Dios les había revelado, les había quitado la venda, les había mostrado que Él era el Hijo de Dios. Y eso es una obra espiritual. Eso es una obra soberana de Dios. Y aquí el salmista está reconociendo, Señor, yo no puedo ver por mí mismo las maravillas de tu ley. Pero tú sí eres poderoso para que mis ojos espirituales puedan ser abiertos y yo ver las maravillas de tu ley. Así que, hermanos, hay esperanza. Si tú te sientes que no ves las maravillas de la ley, si tú sientes y estás experimentando poco deseo por la palabra de Dios, ¿cuál es la esperanza? Dios es poderoso para abrirnos los ojos y iluminar nuestro entendimiento para en su palabra deleitarnos. La semana pasada, cuando comentaba acerca de que debería haber en nosotros esa disposición, ese deseo de experimentar con la descripción de estos hombres acerca de la ley de Dios. Decíamos que se describía la palabra como más dulce que la miel. Se describía la palabra como más valiosa que el oro y la plata. Pero decíamos que muchas veces nosotros no la vemos así. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Deprimirnos, morirnos, y irnos y abandonar y despreciar a Cristo? No, porque hay esperanza, porque Dios es poderoso. ¿Para qué? Para abrirnos nuestros ojos, para darnos los deseos que no tenemos. Y eso necesitamos reconocerlo, reconocer que yo no puedo sin mi incapacidad, pero que Él sí puede. Y a través de los ojos de la fe, nosotros clamar en oración hasta que Dios obre en nosotros. Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. ¿Y cuál es la otra oración? Versículo 25. Postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. Decíamos la semana pasada que Dios usa ¿qué? Su palabra para vivificarnos. Pero ¿qué también está haciendo este hombre acá? ¿Qué está haciendo el salmista? Está orando, está pidiendo. Dios, vivifícame. Dios, tráeme nuevos deseos, tráeme nueva pasión, renueva mi corazón internamente para que de esta, ¿qué? Depresión, porque es lo que estaba diciendo, por algo está pidiendo esto, para que de esta tristeza que yo tengo, yo pueda salir, porque yo no puedo cambiarme, pero tú, Señor, sí eres poderoso para cambiarme, y a través de los ojos de la fe y a través de la oración, entonces, Dios ha prometido actuar, Dios ha prometido obrar en nosotros. Y como decía al principio, hay una relación estrecha entre la palabra de Dios y la oración. La semana pasada, cuando hablábamos de las recomendaciones para crecer en el conocimiento del Señor, decía de último que y hagamos todo esto con oración. ¿Por qué? Porque es Dios que cuando estemos estudiando, es Dios quien nos abre los ojos para ver su ley. Es Dios quien nos ayuda a comprender su palabra. Es Dios quien aviva nuestros deseos en nuestro corazón. Es Dios quien usa su Espíritu, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Para qué? Para mostrarnos nuestro pecado, para corregirnos, para instruirnos en justicia, como dice la palabra de Dios.
Pero todo esto debemos hacerlo con oración, dependiendo, diciéndole a Dios, Señor, yo no es que puedo venir acá a la Biblia, y eso, hay testimonios de la vida real. Escuché una vez, si no me equivoco, corríjanme hermanos, que Arturo Uslar Prieto, si no me equivoco, leyó la Biblia completa muchísimas veces. Bueno, me dice el hermano, más de 100 veces. Y ni siquiera fue un cristiano. ¿Ven? O sea, el entendimiento de la palabra de Dios no es algo meramente natural. No es que yo soy un gran intelectual, que me la sé toda y puedo hacer un gran estudio y sacar provecho. No. Porque si no, entonces los que no pudieran tener esa capacidad no pudieran ser salvos. No tuvieran manera. Pero no. Porque en la sabiduría de Dios no le agradó a Dios que el mundo le conociera por medio de esa sabiduría, sino por la locura de la predicación. Por una obra sobrenatural de Dios obrando en el entendimiento y comprensión de su palabra. Por una obra del Espíritu en la cual salva a las personas a través de un mensaje sencillo. Y lo que era el mismo mensaje para unos fue tropiezo, para los judíos, para los griegos fue locura. Su mensaje, alguien que resucita, un Dios que resucita, fue una locura. Pero Dios le plació eso, para salvar a los pecadores. Fíjense la relación, y podemos verla también en la salvación de la palabra y la oración. El nuevo nacimiento se produce a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Lo leíamos, primera de Pedro. Pero dice la Biblia en Romanos que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que Dios usa tanto su palabra, su Espíritu Santo en esa predicación, pero también que el hombre clama, pide perdón, ora a ese Dios, Señor, sálvame. Y entonces este hombre, como dice allí, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que hay una relación estrecha, hermanos, entre la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la oración como medios para nuestra santificación. Y allí nosotros debemos aprender a depender de ella para nuestro beneficio. Sigo leyendo algunos otros versículos. Dice, versículo 34 del Salmo 119, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. A veces no cumplimos la ley, pero no de todo corazón. Sí, la cumplimos por, bueno, ¿qué más? Bueno, la palabra lo dice, yo lo hago. Pero como hemos aprendido en otras clases, en otras predicaciones, esa adoración a Dios no agrada. El salmista lo sabe. ¿Y qué le está pidiendo a Dios? ¿Por qué está orando? Señor, dame entendimiento para que guarde tu ley. ¿Y qué? Y para que la cumpla de todo corazón. Él reconoce que por sí mismo no puede cumplir la ley de todo corazón. Pero también reconoce que Dios sí puede darle los deseos para cumplir su ley de todo corazón. ¿Y a través de qué lo está haciendo? De la oración. Él se está acercando a Dios. Señor, o sea, yo no puedo, pero tú sí. Y clamando a Él, espera la obra de Dios. O versículo 37, aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. ¿Estamos seducidos por el mundo? ¿Están los placeres del mundo seduciéndonos cada día más? Ora, hermano. Ora al Todopoderoso para que Él mueva tu corazón a despreciar este mundo y amarlo a Él. Busca en su palabra. Ora por entendimiento, ora por comprensión, ora porque Dios produzca en ti un mayor deleite por Él y su palabra que por los placeres de este mundo. Pero ora. Si no oras, si no pedís, no obtienes. Si no pedís, no obtienes. ¿Será que Dios responderá a esa oración? ¿Será que Dios no buscará el bien nuestro? ¿No querrá, no es la voluntad de Dios nuestra santificación? Sí, hermanos. Y cuando pedimos conforme a su voluntad,
Sabemos que Él nos oye y que Él nos responderá. Quizás alguno en este momento podrá decir: he pedido, pero a veces nos sentimos como que Dios no nos escucha. A veces nos sentimos como que, bueno, Dios no está, no sé dónde anda. Hermano, yo le he pedido mucho. Bueno, hermana, la semana que viene podemos revisar a ver si está pidiendo adecuadamente. Hay algunas recomendaciones que nos da la Biblia acerca de ese pedir, de ese orar. Pero lo cierto, hermanos, es que Dios ha prometido o ha elegido obrar a través de la oración. En algunos de los salmos vemos al salmista, valga la redundancia, diciéndole al Señor que él estaba orando, que estaba en el lodo cenagoso, orando y clamando a Dios. Pero después, ¿qué dice el salmista? Él dice: pero esperaré a Jehová, a que Él atienda mi oración. Y después dice que Dios entonces escuchó su oración y lo sacó del lodo y lo salvó. ¿Por qué quiero mencionar esto? Repito, porque a veces en nuestra vida de oración podemos cansarnos, podemos desmayar y entonces ver: bueno, pero Dios no me escucha, Dios no me está respondiendo. Pero recordar, hermanos, que cuando nosotros oramos, reconocemos que nosotros no podemos y que necesitamos de un Salvador. Así que ese Salvador, es decir, Dios, quien es soberano, sabrá el momento específico, la circunstancia específica, la época específica para obrar en nosotros. Vemos en el testimonio de las Escrituras que muchas veces Dios le dijo al pueblo de Israel que sus oraciones no las iba a escuchar por causa de su pecado. Y que quizás por ese pecado Dios entonces no lo está escuchando. Por causa de ese pecado, Israel, Dios no escuchó sus oraciones y que los castigó, los disciplinó. La justicia de Dios cayó sobre ellos. Pero luego el Señor, quien es rico en misericordia, renovaba su amor para con ellos y los salvaba y los traía nuevamente a Él, hermanos. Esperar en el Señor no es fácil, pero es preferible que abandonar a Dios o, peor aún, bueno, no peor aún, porque lo peor es abandonar al Señor, pero no desesperarnos, tener la paciencia para nosotros confiar y esperar que a su tiempo el buen y sabio Dios responderá a nuestras oraciones y nos librará del lodo cenagoso. Pero hermanos, no desmayemos en la oración. No desmayemos. Una pregunta importante en nuestra lucha, en esta santificación que nos pasa, es que también muchas veces no nos acercamos a Dios en oración. ¿Por qué? Por miedo, por vergüenza, por la acusación del diablo. Si alguien se pregunta: ¿escucha Dios nuestra oración? ¿Dios realmente está atento a la oración de su pueblo? Bueno, Satanás pudiera decir: mentira, Dios no te escucha, por ejemplo, cuando tus oraciones no han sido contestadas en el tiempo que tú crees que es el tiempo de Dios. Satanás pudiera llenar tu mente diciéndote: ¿viste que ese Dios no te escucha? Ese Dios se ha apartado de ti. Ese Dios no es bueno. Fíjate cuánto tiempo tienes orando por eso. Pero no pasa nada. Satanás pudiera hacer eso. Satanás pudiera decirnos también: ¿para qué vas a orar si acabas de pecar? ¿Acaso no eres un hipócrita? Acabas de pecar y vas a ir a orar a Dios, al Dios Santo. Y cuando he hablado con hermanos en consejería en el transcurso de mi corta vida cristiana, también he escuchado esos testimonios, lo he experimentado yo también, que el pecado hace en nosotros un efecto de separarnos de la comunión con Dios, como nosotros lo sabemos, pero también Satanás usa eso para que nosotros no nos acerquemos a Dios,
para que veamos ese acto de reconocer nuestra incapacidad y reconocer su superioridad, o decir, la superioridad de Dios, que no lo hagamos y que no nos acerquemos al Señor. Y he escuchado a los hermanos, no hermano, no quiero orar. No, y la oración, hermano, no, yo no oro, no tengo deseo de orar, no quiero orar. Me da vergüenza orar, me siento un hipócrita orando. ¿Pero por qué? Bueno, en parte se debe a nuestro pecado, pero en otra parte y grande se debe ¿a qué? A la obra de Satanás en nuestras mentes, con la cual debemos batallar con el escudo de la fe, con la espada del Espíritu, confiando en lo que Dios ha prometido por medio de Cristo. Esa sería la respuesta de Satanás, es decir, él nos acusaría, nos dijera que Dios no nos escucha. Pero la respuesta de Dios es otra. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 11 al 23. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿Escucha Dios nuestras oraciones? ¿Podemos nosotros clamar a Dios con esperanza? Hebreos capítulo 10, versículo 11 al 23 dice: y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16 dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Es esta la respuesta de Dios, hermanos. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Que por la sangre del Hijo de Dios hemos sido perfectos, hemos sido purificados, nuestros pecados han sido pagados y por tanto podemos ir en oración a Dios. A pesar, hermanos, de que yo haya pecado hoy en la mañana antes de venir al culto, sí. Porque Dios quiere que reconozcamos nuestra iniquidad y que vengamos a su casa buscando su rostro. ¿Cuántas veces también he escuchado que nos quedamos en casa por eso? Hubo una discusión en la casa y no, yo no voy a ir a la iglesia. Hermanos, es eso lo que Satanás quiere, que no busquemos al Señor. Pero el Señor nos dice, por la sangre del Hijo de Dios, por la sangre de Jesucristo, Dios ha perdonado nuestros pecados. Dios ha limpiado una vez y para siempre todas nuestras iniquidades. Y por esa razón, no por nuestros méritos, no por lo que hicimos en la mañana o lo que hicimos en la tarde, es que podemos acercarnos confiando en la obra de Cristo y Él escuchará nuestra oración. Él estará atento. Es tanto así que dice su palabra en el capítulo 7, que Él está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros. Dice que su sacerdocio, capítulo 7, versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar
para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hermanos, son hermosas promesas que nos dan la garantía y la certeza de que aún a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, si vamos confiando en el Señor, si vamos clamando a Él por misericordia y por perdón, o como dice allí Hebreos, hallaremos misericordia y gracia. Dios nos dará misericordia cuando clamamos y reconocemos nuestra maldad y nuestra iniquidad. Y nos dará misericordia. ¿Por qué? Porque Él es lento para la ira. Él es grande en misericordia. Pero también nos dará gracia, nos dará de su poder para vencer el pecado, para vencer la prueba, para vencer la tentación. ¿Pero qué? Clama. Hay que ir a Él clamando en oración, pidiendo en oración. ¿Y Él qué ocurrirá? Responderá a nuestras oraciones, hermanos. Dios responderá a nuestras oraciones. Y quería, hermanos, reforzar este aspecto, repito, porque es nuestra lucha cotidiana. Estamos hablando de la santificación y muchas veces este es nuestro día a día. En la mente, el ir o no ir, o hice esto, dañé a mis padres, ofendí a alguien, o no actué bien con mi jefe en el trabajo, o fui un negligente acá en la casa, no cumplí mi rol como hombre o esposo, o como mujer fallé acá. Hermano, ve a oración al Señor. El Señor no te despreciará si tú vienes a Él confiando en los méritos de Cristo. Si tú vienes a Él en certidumbre de fe, como dice allí, por la sangre del Cordero, Dios aceptará nuestra oración y obrará en nosotros para darnos o misericordia, si es perdón lo que necesitamos, o gracia en medio de nuestra debilidad para vencer al pecado, hermanos. De manera resumida, podemos decir que aprendimos acerca de la oración, que es la manifestación de nuestros deseos a Dios. Aprendíamos que la oración revela lo que hay en nuestro corazón y es importante ver por qué es lo que estamos nosotros pidiendo, qué es lo que nosotros estamos orando. Aprendimos que es importante la oración porque Dios la eligió como el medio para darnos la ayuda, para darnos la gracia y para obrar en este mundo. Así que necesitamos pedir, clamar, orar. También aprendíamos que es importante porque a través de ella Dios es glorificado. Tanto como oramos porque Él se deleita en ello. Y también, ¿por qué? Porque reconocemos, Señor, reconocemos, hermanos, nuestra incapacidad. Reconocemos nuestra incapacidad y reconocemos la capacidad de Dios para ayudarnos. Aprendimos que la palabra de Dios y la oración están bien entrelazadas en nuestra santificación y la necesidad que tenemos de estar en la palabra de Dios y orando para nuestra santificación. Y por último, aprendíamos que Dios escucha nuestra oración por los méritos de Cristo. Por lo tanto, había la confianza. Dios mismo a través de Cristo se nos ofrece como el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para nosotros poder ir con confianza ante su trono y hallar misericordia y gracia para la ayuda oportuna, hermanos. Como decía al principio, la semana que viene estaremos viendo cómo orar, qué es lo que Dios, cuáles son las pautas que Dios nos ha dado para cómo orar, de tal manera, hermanos, que nuestra vida de oración pueda crecer y cultivar un área donde todos luchamos con esto. Recuerdo que siempre dice el hermano Henry, nuestra carne no quiere orar, pero si vemos y conocemos y entendemos lo que es la oración, si reconocemos también el poder de Dios para bendecirnos a través de la oración, clamando, Dios yo sé que nos va a ayudar, hermanos, a cultivar una vida de oración más rica, más profunda.
Y hablaremos también, Dios mediante, la semana que viene de algunas pautas prácticas para la oración. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Es tu palabra quien obra en nosotros. Es tu palabra quien nos despierta, quien nos corrige, quien nos instruye, quien nos enseña. Gracias, Señor. Mi oración es que tú prosperes tu palabra como tú has prometido y así tú lo harás, Señor. Que tu iglesia pueda salir de aquí, Señor, edificada. Que podamos nosotros no solo ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de ella. Y ayúdanos, Señor, porque tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que esta es un área donde nos es difícil muchas veces perseverar y desmayamos con muy fácil frecuencia, Señor. Pero tú eres poderoso para ayudarnos a orar. Tú eres poderoso para que nos ayude a ser perseverantes. Tú eres poderoso para cambiar nuestros deseos y nuestra apatía y volvernos a ti, Señor. Tú eres poderoso para vivificar nuestros deseos. Ayúdanos, Señor. Oh sumo sacerdote, danos gracia para perseverar en dicha obra y poder crecer en santidad conforme a la imagen del Hijo de Dios. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.